Esta fue una de las experiencias más profundas y más transformadoras que he vivido en toda mi vida a través de mi cuerpo. Bienvenida a la segunda parte de mi embarazo anembrionado o anembrionario, y en este vídeo te voy a contar cómo fue mi parto. Sobre todo me interesa mucho contarte esto porque de esa manera puedes saber las opciones que tienes, y también me han ido llegando muchísimos mensajes de otras mujeres y me gustaría decirte que si a ti te pasa o estás en ese proceso, que sepas que hay varias opciones, ¿sí? Porque yo en ese momento obviamente no lo sabía. ¿Qué es un embarazo embrionario? Pues es un embarazo en el que todo va bien, el embrión o el feto empieza a crecer, la bolsita empieza a crecer, pero en algún momento el cuerpo detecta que algo no va bien, quizás por defecto o porque sabe que ese embarazo no va a llegar a buen término, o quizás genéticamente no es el adecuado, u otras razones, pues decide reabsorberse y entonces deja atrás de sí el saquito. Claro, esto puede pasar que el cuerpo lo detecte y lo expulse a la cuarta semana, a la quinta semana, a la sexta semana, a la séptima. De hecho, me han llegado mensajes de que puede llegar a pasar incluso en la semana 12. Claro, la semana 12 es una de las más importantes en el embarazo porque es cuando ya empiezas, en la semana 13 más bien, porque ya pasas el peligro de aborto espontáneo, que esta es otra causa de aborto espontáneo, ¿no? Entonces, si eres como yo o te ha pasado como a mí, que has estado más tiempo gestando, como puede ser en mi caso, que estuve gestando durante 10 semanas, pero como yo no tenía mutua, a mí no me hicieron ninguna ecografía en ningún momento, porque solo en Cataluña, donde yo vivo, aquí solo me tocan 3 ecografías. Uno en el primer trimestre, otro en el segundo trimestre y otro en el tercer trimestre. Entonces solo son 3 ecografías en todo el embarazo. A mí no me habían hecho ninguna ecografía, entonces yo no tenía ni idea de qué estaba pasando ahí. Yo pensaba que todo iba bien hasta que, claro, obviamente vi la sangre. Bueno, habíamos dicho que fui el día 6 de noviembre, había dicho, que fui el 6 de noviembre con este sangrado, y bueno, a mí me estuvieron mirando y entonces me dieron varias opciones. La primera era que podía tomarme una pastilla, que yo la rechacé. La segunda era hacerme un legrado, que es como que te succionan. Y la tercera era esperar a que mi cuerpo de forma natural expulsase la bolsa. Claro, cuando a mí me vieron en ese día pues dos especialistas diferentes, pues a mí se me dijo que, claro, mi cuerpo iba a ir sangrando como en una menstruación normal, pero mucho más abundante y mucho más dolorosa. Y poquito a poco eso se iba a ir limpiando y ya está. Pero no fue el caso. El caso es que me dieron como compresas gordas, en plan, prepárate porque vas a sangrar un montón, y yo me la estaba poniendo, me la puse el día 6 por la noche, nada. Sangré, pero muy poquito. El día 7, nada. El día 8, nada. Digo, de la noche. En la noche no sangraba, durante el día sangraba muy poquito y tenía dolores leves. Y el día 9 de noviembre, que de hecho lo recordaré para siempre, fue eclipse. Y en ese día yo ya había terminado como mi trabajo, estaba en el sofá y empecé a sentir dolores como fuertes en la espalda sobre todo, como de dolor de regla, pero muy, muy, muy profundo, y también contracciones no contracciones, sino dolor en los ovarios, ¿no? Entonces eran como sobre las 4 de la tarde cuando empezó este dolor tan fuerte. Me puse bolsas calientes, estaba viendo la tele para, digamos, no tener que pensar y dejar que pasase el dolor. Me moví un poco, nada funcionaba, lo que yo hacía habitualmente, ¿no?
Y entonces llamé a mi hermana por videollamada y estuvimos como charlando un rato y de repente me entraron muchas ganas de ir al baño, pues hacer de vientre, ¿no? Y cuando estaba allí no era capaz de levantarme. Y entonces mi hermana me dice, ¿pero estás en el váter? Y yo sí. Y es que empezó como a dolerme, tener como dolores muy fuertes de repente y parar. Todavía no había caído en que estaba teniendo contracciones, porque yo pensaba como que me dolía mucho, y entonces sangraba y al mismo tiempo tenía ganas de hacer caca. Bueno, este vídeo es un poquito así explícito, ¿vale? Pero creo que es importante. Y entonces cada vez las contracciones iban a más, empezaban a ser mucho más dolorosas y cada vez más a menudo. Y con cada contracción, cada oleada de contracciones que me venía, pues aparte de sangre, pues también bajaba, como ya sabemos que cuando estamos menstruando como que es la tripa como que se nos descompone más, ¿no? Pues era algo así y empezó a ser muy doloroso, cada vez más. En momentos dados salía del váter y iba a la habitación de al lado, cogí la pelota, empecé a hacer posturas con la pelota, posturas de yoga. Cuando venía una contracción corriendo me iba al váter, me iba al baño y fue como en un momento como fuerte, me vino como un llanto, como que de repente todas esas contracciones y esa oleada de dolor me llevó como hacia dentro de mí. Y esta fue una de las experiencias más profundas y más transformadoras que he vivido en toda mi vida a través de mi cuerpo. Y creo que fue como otro despertar muy profundo. Así que me fui muy hacia adentro de mí y conecté muy profundo con mi madre y me vino un llanto súper profundo de dolor, de cosas que quizás no había sanado con ella. Y bueno, cuando la siguiente contracción me vino, ya no aguantaba, entonces abrí el baño y empecé a llenar agua en la bañera, porque claro, yo había planeado pues tener un parto en el agua y dije, pues seguramente me va a aliviar, y sí. O sea, yo entré, en todo el proceso mi hermana me acompañó, no había nadie más en ese momento, mi esposo estaba trabajando, mi madre estaba con mis sobrinos, no había nadie más que estuviese conmigo, yo estaba sola, pero mi hermana vive en Barcelona, entonces estaba con ella acompañándome, aunque fuese a través de la pantalla. Y ya, pues ya lloraba mucho porque dolía bastante. Y entonces, cuando entré al agua fue como un descanso. Pero entonces cada contracción tenía que salir del agua y sentarme en el váter, porque es que no podía evitar que bajase mucha sangre, mucha caca. Entonces era como que mi cuerpo estaba expulsando, y en un momento recuerdo que agarré este amuleto, este talismán que creé, que representan mis ancestros, y lo agarré muy profundo, o sea, muy fuerte, y dije, seáis quien sea, que alguien me ayude, que venga a ayudarme energéticamente o como sea, porque necesito ayuda, necesito a alguien aquí a mi lado. Y le dije a mi hermana, llama a mi esposo que venga ya, porque por suerte él trabaja muy cerca, que venga ya porque si me desmayo, porque con todo eso yo pensé, y si me desmayo en el agua caliente o lo que sea, aunque vengan los médicos, pues van a tener que romper la puerta, ¿no? Si ella llama a una ambulancia. Y entonces, bueno, cuando llegó mi marido fue como que mi cuerpo se relajó muchísimo. Y él llegó ya con el teléfono en la mano, llamando a urgencias, y entonces este chico empezó a mirar mi historial, me preguntaba que cada cuánto eran las contracciones,
y yo empecé a explicar que cada vez estaban eran más leves, porque ya mi marido empezó a masajearme un poco la espalda y fue un bálsamo, no sé si fue su calor, su energía, su olor, todo eso como que me calmó muchísimo, empezó a frotarme y entonces poco a poco empezaron a minorar y el chico me explicó que sí que estaba teniendo un parto, que era casi lo mismo. De hecho, al día siguiente yo hablé con una psicóloga, matrona psicóloga, y ella me explicó que sí que es un parto y que incluso es peor porque luego cuando tú tienes un parto, luego tienes a tu bebé. Y eso te llena de oxitocina y te llena de muchas hormonas, ¿no? De la felicidad en el que tú pues cuando ya has pasado eso, pues hay como una felicidad, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues no, porque no hay nada. Pero claro, obviamente no es un bebé, entonces yo creo que no es tan doloroso como pues, puede ser parir un bebé, ¿no? Entonces, bueno, las contracciones aminoraron y yo me duché, me vine al sofá otra vez, me tomé una infusión, me relajé, empecé a llamar a todo el mundo y decir que estaba bien, que ya había pasado todo. Y antes de irme a dormir dije, bueno, pues voy a ir al váter, voy a hacer pipí y así, bueno, ya me voy tranquila. Y cuando empecé a hacer pipí, de repente sentí como sangre y sentí plop. Y al final era la bolsita que cayó. O sea, era una cosita así, ¿eh? Yo dije, tanto sufrimiento para esto, porque era súper pequeño. Eh, y además que enseguida se fue al fondo del váter y yo no lo pude ver del todo. Vi más bien la sangre y el sentir cómo cayó. Y bueno, esa fue la experiencia del parto. Y después me fui a dormir tranquila. Recordaré mucho el sueño que tuve de la mariposa que me mordió, que me picó el dedo y que yo empecé a sangrar. Fue como una señal, ¿no? De decirme que no iba a ir bien ese embarazo. Pero por otro lado me trajo cositas muy buenas. Al día siguiente cuando hablé con la psicóloga, la verdad que me animó muchísimo a hablar con ella. También muchas amigas empezaron a contarme de que a ellas les había pasado lo mismo. Con el post que hice la otra vez, muchas mujeres me habéis contado que os pasó lo mismo, que luego habéis tenido hijos, que incluso ha pasado 2 veces, pero la tercera habéis tenido un bebé. Y eso la verdad que es como escuchar, no sé, que alguien te diga eso es como seguir teniendo esperanza para las que queráis ser mamás. También saber que no es un fracaso tuyo, que simplemente la naturaleza es sabia, nuestros cuerpos son sabios. Y este proceso también al día siguiente me hizo como sentirme muy, muy, muy empoderada. O sea, no me había sentido tan empoderada en toda mi vida después de esa experiencia y también con tantas ganas de querer sanar eso que pensaba eso que sentía que no había sanado con mi madre. Entonces también contacté con otra chica e hice constelaciones familiares, que de cierta manera también fue como una terapia y de cierta manera me ayudó, aunque fue yo había querido constelar esto, ¿no? el aborto este que tuve, pero otra vez se consteló un aborto de mi madre y fue como muy extraño, ¿no? Constantemente ir a mi madre y a mi madre. Y en un momento dado la psicóloga me dijo, es que a mí me da la sensación de que tú necesitas pedirle el permiso a tu madre para tener un bebé. Y eso fue
yo empecé a llorar mucho porque fue como como un jarrón de agua fría y decir, wow, es que inconscientemente en el subconsciente es verdad que yo necesitaba su permiso. Es como que necesitaba que ella que me dijese que sí quería, que yo tuviese un hijo, porque habíamos pasado un proceso muy duro y, y bueno, creo que esta experiencia vino para abrir la puerta a sanar muchas cosas con mi madre, conmigo misma también, obviamente, y todo para para mi siguiente embarazo. Porque creo que en mi caso, desde donde yo quería tener un hijo y desde ese lugar, yo necesitaba estar preparada emocionalmente, físicamente y sobre todo tener claro que necesitaba un entorno sano para que no tuviese que cargar con demasiados traumas, porque sí, obviamente pueden ocurrir cualquier cosa, ¿no? No somos perfectos y sé que voy a cometer muchísimos errores, ¿no? Pero cuanto más sano para mí fuese el ambiente de mi familia más cercana, sobre todo porque son las personas que más van a estar en contacto con ese nuevo ser, pues lo más importante era que estuviese lo más sano posible, ¿no? Y desde noviembre hasta ahora, que ya estamos en julio, eh, hemos avanzado muchísimo con mi madre. También hemos seguido teniendo nuestros roces, pero ya desde otro lugar y me siento mucho más cercana a ella y también como que me comprende mejor ella y yo la comprendo también. Y es como que el camino este del embarazo, creo, para una mujer es súper interesante, importante, porque siempre nos lleva como a nuestras madres. Y ahí hay una transformación, porque pasas de ser una joven, una persona no sé, independiente a ser madre y ya piensas en qué tipo de madre quiero ser. Y hablaba con otra amiga el otro día para, bueno, como viendo, ¿no? Las generaciones, sobre todo notaba mucho la inteligencia emocional. La crianza de mis abuelos a mis padres fue muy buena a nivel, eh, a nivel de estudios, a nivel inteligencia, a nivel de fuerza, a nivel de resistencia como ser humano, pero no hubo ese amor cálido, ese amor, no hubo ese compartir de emociones, no hubo llantos, no hubo abrazos, no hubo besos, no hubo una cercanía, hubo mucho miedo y mucho respeto, pero un respeto yo creo que desde la base del miedo, por las historias que me han contado, ¿no? de mis tíos, de mi madre, y de todos ellos en respecto a sus padres, qué cositas hacían, ¿no? Que tuviesen techo, dinero, ropa, alimento, todo eso lo tenían y tenían buenos estudios y se les cuidaba muy bien, pero a nivel emocional y psicológico, no. Y luego nuestros padres, a la siguiente generación, lo hicieron mejor, lo hicieron muchísimo mejor. Pero aún así, como fueron criados desde ese lugar, seguía habiendo, ¿no? una parte como un poco
de no poder del todo tener esa cercanía de poder llorar y que tu padre, tu madre te abrace y te diga que ya está, que todo está bien, o que simplemente te permita llorar, abrazarte, darte un beso. Sobre todo estoy hablando mucho de lo que es la educación más del este, de Europa del Este para Oriente. Todo lo que es Oriente, Oriente Medio y a partir de Europa del Este, lo que yo tengo entendido es que fue así. Quizás en Europa y en otros países no, pero lo que nosotros hemos vivido es muy parecido a lo que te estoy contando. Y entonces ya en esta siguiente generación, que es la mía, tengo claro que las emociones van a formar parte muy importante de la crianza y permitir que tu hijo, tu hija entienda las emociones, que pueda expresar toda la gama de emociones, que no se guarde las cosas, que esté permitido llorar, que esté permitido tener rabietas y poder acompañar con calma y con conciencia y con amor. Eso creo que es súper importante. Y todo esto lo he llegado a pensar tras esta experiencia, ¿no?, que he tenido, que para mí ha sido la más mística, la más espiritual, la más potente, la más increíble de mi vida. Así que gracias a este cuerpo maravilloso que tengo, gracias a mí misma por confiar en mi cuerpo y al trabajo que llevo haciendo durante todos estos años con el cuerpo y por suerte contigo y con todas las mujeres que vamos sacando más y más y más y más cosas, compartiendo más cosas y aprendiendo las unas de las otras y creando esta tribu y tejiendo juntas, ¿no?, que para mí esto es como súper importante para sanar. Espero que esta experiencia te haya ayudado de alguna manera. Si has pasado este proceso, te acompaño en el sentimiento, no estás sola, puedes superarlo y no perder las ganas, obviamente, de seguir intentando ser mamá si ese es tu deseo profundo. Te mando un abrazo gigante, gigante, mucha luz, mucho amor y nos vemos en nuestra próxima clase, que seguramente ya sea una clase o siguiente vídeo. Namaste.